Listo, muchachos. Entonces vamos a ver las evidencias que vienen de esta semana. Esta semana tenemos tres evidencias, pero pues dentro de ellas tenemos un foro para que entonces se haga la respectiva participación. Tenemos una evidencia que es mapa conceptual para identificar y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software. Ya eso lo tenemos que ver ahorita relacionado con el material de estudio. Tenemos un foro que es la implementar la arquitectura de software al caso de estudio y proyecto a desarrollar. Ahora miramos bien porque tenemos un caso de estudio, o sea, toca mirar qué caso de estudio nos ponen. Y el diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto de software. O sea que tenemos que aparte de eso mirar qué es un diagrama de despliegue y aplicarlo al caso de estudio, o sea que hay como un caso de estudio acá en el material. Y adicionalmente a eso al proyecto que ustedes están manejando. ¿Listo? Entonces, yo por acá tengo la guía ya. Voy a buscar entonces para que nos muestre qué es lo que dice. ¿Listo? Profe, disculpe, ambos Señor. son en grupo, ¿no? O sea, hablando del proyecto en general, ¿no? Del grupo. Sí, exacto. Exacto, sí, señor. Listo, vale. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos acá la primera evidencia, que no era esta, esperen un segundo. ¿Cuál trae? Mapa conceptual. Ah, sí, aquí. Entonces dice que tenemos que ver el material que se llama Conceptos, Tecnologías y Arquitectura para el Desarrollo Web. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. ¿Listo? Mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida de software. El ciclo de vida contiene los procesos, actividades y tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de una solución de software, contemplando la vida completa del sistema desde la definición de los requisitos hasta la entrega del software. Realizar un mapa conceptual para identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software, teniendo en cuenta que utilizar herramientas TIC para la elaboración del mapa conceptual, identificar los conceptos claves, agregar enlaces para conectar los conceptos, revisar la lógica y personalización, personaliza el formato. Revisa la lógica y personaliza el formato. Entonces, esa es la primera, un mapa conceptual que nos, digamos, donde ustedes hablen del ciclo de vida de software. ¿Listo? Ahora miramos en el material a qué hace referencia. Después de eso tenemos un foro, eso lo presentan en PDF. Tenemos un foro que dice argumenta y debatir sobre la arquitectura de software por medio del foro dispuesto para este fin. Elementos para tener en cuenta en la actividad. Primero, recuerde que toda participación en el foro debe presentar una argumentación clara y con buena ortografía. Segundo, apoyar cada argumentación teniendo en cuenta los siguientes conceptos. Por ejemplo, ¿por qué se seleccionó la arquitectura propuesta? Siguiente, ¿cuáles fueron los elementos de diseño primordiales? Debe responder a los comentarios realizados por otros compañeros y hay que participar comentando en el foro de otros dos compañeros con argumentos claros. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estas preguntas, es que ustedes pues van a hacer la participación en el foro. ¿Listo? Y por último tenemos el diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto de software. El diagrama de despliegue para caso de estudio también se le conoce como gráfico de red o mapa de red. Básicamente el diagrama de despliegue es un diagrama que a veces se requiere cuando, pues digamos, valga la redundancia y la necesidad de saber cómo hace la arquitectura física. O sea, en cuanto a física estamos hablando de computadores, de impresoras, de internet, de todo ese tema de red, ¿sí? La distribución física que va a haber en un proyecto. Pensemos en un proyecto, o sea, pensemos que por ejemplo un diagrama de despliegue es adecuado para un proyecto que sea muy grande, ¿sí? Digamos que se va a hacer un proyecto para, por ejemplo, el almacén éxito. Entonces, digamos que ustedes dicen, no, es que el software va a ser para los almacenes éxito de la ciudad. Digamos que hayan 4, 5, 10, 20 éxitos. Y digamos que dentro de los requerimientos está que exista una comunicación entre esos almacenes. ¿Sí? Y obviamente por dentro de cada almacén pues existe una cantidad de departamentos, de áreas, ¿sí? Entonces, obviamente, pues no solamente en un proyecto es llegar a pensar y decir, ah, no, pues eso instalémoslo y ya, no, hay que pensar. O por ejemplo, digamos que el proyecto que ustedes van a hacer es para un éxito nuevo, digamos, les cambio un poquito el caso o el ejemplo.
es para un almacén totalmente nuevo, por ejemplo, un éxito totalmente nuevo, nada. Entonces, ustedes los contratan para el software que va a trabajar ahí, digamos, y pues ustedes tienen que pensar en cómo van a distribuir el software, ¿cierto? O sea, cómo, que es que necesitamos, no sé, computadores en la parte administrativa, en la parte de almacén, en la parte de ventas, en la parte comercial, en la parte de seguridad, en la parte de, no sé, lo que sea, ¿cierto? Entonces, no solamente es, ahí sí, como les estaba diciendo hace un momento, no solamente es decir, no, pues instalemos el software y ya no. Ahí se tendría que pensar, y pues obviamente eso estaría dentro de un proceso de negociación, o sea, eso estaría dentro de un contrato del proyecto de software, ¿sí? Pensar en cómo sería entonces esa arquitectura que se debe colocar, o sea, todos esos elementos. A eso se le conoce entonces como el diagrama de despliegue. Y pues obviamente estamos pensando en cosas físicas como computadores, como impresoras, como escáner, como lectores de código de barras, pero también tenemos que pensar en servidores, tenemos que pensar en el cableado, ¿cierto? De internet o intranet, lo que sea, y así sucesivamente. Entonces, para esos casos es donde es mucho más adecuado un diagrama de despliegue, ¿listo? Entonces, por eso dice que se conoce como gráfico de red o mapa de red, que se utiliza para modelar la disposición física de los artefactos de software en nodos, vértices y líneas, y que ayudan a representar las relaciones entre grupos y entidades. Dice, teniendo elementos a tener en cuenta: definir la arquitectura del software, dar cumplimiento a los requisitos funcionales y no funcionales, utilizar herramientas TIC para la elaboración de diagramas, identificar los conceptos claves, agregar enlaces para conectar los conceptos, revisar que la lógica es la correcta y personalizar el formato. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, se debe tener como mínimo portada, introducción y conclusión. ¿Listo? Y pues se presenta en PDF. Entonces vamos a mirar ahora. Vamos a mirar entonces acá el material de estudio. Bueno, entonces, espérame, reviso acá rápidamente. Bueno, él nos decía que era era material, era conceptos, tecnologías y arquitectura para el desarrollo web. Conceptos, tecnologías y arquitectura para el desarrollo web. Bueno, vamos a mirar el material, ¿cierto? Aquí pongo un poquito de zoom. Profe, te hago una consulta. Señor, cuénteme. Es que, digamos, en la plataforma Sajona, cuando usted abre las otras transversales, las otras materias, Sí. siempre, o sea, yo no me di cuenta cuando inglés empezó, pero ellos sí nos mandan notificaciones de alerta, digamos, de vencimiento de algunas evidencias por subir, ¿no? Sí. Solamente es con usted, o sea, por, digamos, lo que es análisis y desarrollo de software, o sea, en base a lo que vemos. No entiendo cómo así. O sea, cada instructor debe habilitar eso. O sea, me refiero, o sea, como que algunas últimas sesiones con usted, no aparece, digamos, en evidencia lo que hay que presentar para el otro instructor, las evidencias, ¿ya? O sea, como en este momento hay varios instructores, no le está apareciendo, por ejemplo, lo que tienen que presentar, por ejemplo, con la profe de matemáticas. Es correcto. Porque es, digamos que en un momento a usted le notifica, pero digamos, como yo agrego una nueva evidencia, entonces como que borra la anterior. Ya. ¿Sí? Sí, porque es que así me pasó con inglés y pues tendría yo que pronto, no sé, hablar con la profesora o presentar la evidencia en caso de que se pueda agregar y enviar, Sí. porque yo solamente veo las notificaciones suyas, ¿ya? Entonces pensé que no había un corte
digamos, en el momento de que usted ya nos diga, muchacho, hasta hoy es conmigo y estas 2, 3 semanas es con matemáticas, pues uno ya dice, bueno, ya uno ya sabe que es matemática, pero Sí, pues no, no aparecen las notificaciones de sí, 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 evidencias no, y calificación. en este caso las evidencias, o sea, en este caso la formación va toda junta, ¿sí? O sea, Listo, no hay un corte que yo diga, bueno, yo voy a estar con ustedes hasta acá y de pronto voy a estar ausente, no sé, 2, 3 semanas porque van a ver matemáticas, no. listo. Se sigue viendo normal la formación y por eso a esas materias se le llama como transversales, porque se van viendo mientras se va viendo la formación técnica, Listo, profe, era ¿sí? esa inquietud. Sí, entonces es eso. Bueno, la internet y la web. Bueno, vamos a mirar aquí realmente qué nos sirve el material. Esto es la historia del internet, hardware de red, ¿sí? Mm, bueno, aquí nos habla, esta parte, digamos, nos habla un poco de los diferentes tipos de redes que existen, ¿de acuerdo? La forma en que se conectan, bueno, las diferentes formas que pueden existir de conexión. Entonces, por ejemplo, yo puedo conectar dos equipos o yo puedo conectar, este se llama, digamos, ejemplo de conexión entre dos equipos o terminales, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, yo puedo conectar eso. Antiguamente, actualmente se puede, pero antiguamente, cuando digamos era más normal conectarse uno por cable que por wifi, existía un cable de internet pero que se configuraba diferente, se llamaba cable cruzado, que permitía conectar dos computadores. Entonces uno ponchaba el cable con la configuración de cable cruzado y uno conectaba el cable a cada computador y ya después uno configuraba y ya lo conectaba uno en red, pues para pasar archivos, o esto se usaba mucho pues para jugar digamos físicamente dos computadores en un mismo juego. Esa es una, digamos, pues obviamente como el concepto más básico de red, ¿no? Que es poder conectar, pero obviamente ya estamos hablando de otros tipos de conexiones que existen. Entonces, este de acá, si no estoy mal, es como una conexión tipo estrella, donde lo que hace es que cada equipo está conectado a la vez con todos los equipos que están alrededor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el equipo A está conectado con el B, con el C y así sucesivamente. Entonces, este equipo tiene una conexión directa con cada uno. Esto es con la finalidad de que en caso de que falle alguna conexión, por ejemplo, el C no se conectó con el I, o sea, esta conexión falló porque se dañó físicamente o algo pasó, entonces él puede llegar a buscar caminos para llegar a ese computador. A eso se llama una conexión en red en red o estrella. Aquí no dice bien el nombre. Pero digamos que es esas conexiones que existen, digamos, en conexión como tal. ¿Listo? Esta es otra que ya es con un enrutador donde pues todos señalan hacia un enrutador y el enrutador es el que hace la tarea como de esas conexiones internas y es el que, digamos, hace casi que el mismo trabajo que acá, pero pues de una manera mucho más limpia y ordenada. De todos modos, el concepto de internet viene de esto, porque un internet, básicamente, el internet como nosotros lo conocemos, es una interconexión entre computadores, ¿sí? O sea, el internet lo hacemos nosotros mismos al conectar nuestros equipos a una red, ¿de acuerdo? Si nosotros desconectáramos todos los equipos, pues la internet dejaría de existir. Entonces existen diferentes tipos de redes que digamos, me permiten a mí conectar. ¿Listo? Básicamente ese es como el concepto acá. Acá hay como otros ejemplos también de rutadores, como para conocer ese tipo de conexiones. Ya estas son las redes de área local o LAN, entonces la inalámbrica para que nos muestra cómo es, o la Ethernet, que es la que conocemos de cable, también pues se conecta exactamente igual, ¿no? Modelo de referencia TCP/IP, eso es como un protocolo. Esto que dice acá es un protocolo de conexión, que es como realmente como nosotros nos conectamos. Recuerden que nosotros cuando estamos navegando por internet, realmente lo que nosotros estamos haciendo es conectarnos a una IP. Una IP es una dirección fija que tiene un sitio web, que tiene un servidor donde se almacena un sitio web como tal, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente nosotros sería muy complejo acceder por medio de las IPs, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente porque nosotros no nos vamos a memorizar todas las IPs o las IPs que no sabemos que existen.
Para eso pues obviamente existe algo que se llama un dominio, que es una palabra, un texto o un nombre que le ponemos a nuestra página, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Google, entonces ya todo el mundo sabe que es Google, lo podemos buscar por Google, pero realmente ese dominio, que es la palabra como tal Google, por debajo, digámoslo así, está teniendo una IP. Google tal, tienes una IP fija, ¿listo? Eso es la forma en que nosotros podemos conectar y pues obviamente los sitios están conectados de esa manera. Si ustedes han escuchado alguna vez, por ejemplo, de algo que se llama la Deep Web o la web oscura, básicamente son sitios exactamente que tienen IPs, pero que no tienen dominio, ¿sí? Entonces obviamente los únicos que pueden acceder a ese tipo de sitios son personas que saben exactamente la IP. Pues obviamente me imagino que habrán otros protocolos de seguridad o de forma de acceder, pero básicamente el concepto es eso, son sitios donde no están como listados, o sea, no están como incluidos en los sitios de búsqueda porque pues no tienen como un dominio ni eso, y son IPs que obviamente son más difíciles de acceder porque pues tendría que uno saberse esa IP. Bueno, acá hay varios tipos de protocolos. Bueno, aquí por ejemplo están SSH, FTP, que son como también protocolos o modelos de conexión. Por ejemplo, el FTP se usa mucho para administrar sitios web, ¿sí? Es como una forma de enviar archivos, no directamente por el HTTP, sino por un sistema de ficheros, ¿listo? Ese es otro. Ese creo que es para correos. HTTP pues ya lo conocemos. Los DNS, ¿cierto? Que eso es otro tipo de configuración. SSH también. Bueno, estos son otros tipos. IP, Ethernet. ¿Sí? Ahí están como las diferentes capas que existen. La dirección IP, pues lo que les estaba hablando hace un momento, ¿no? La dirección IP es como una dirección que tenemos. Incluso nuestras conexiones, o sea, las conexiones de internet en nuestras casas también tienen una IP, pero la IP de nosotros creo que es dinámica. Quiere decir que las IP de nosotros no son fijas, sino que pueden ir cambiando y eso ya lo hace la empresa que ofrece el internet, ¿sí? Cuando nosotros ya queremos una IP fija, las mismas empresas que nos ofrecen el internet, podemos con ellos adquirir una IP fija. Entonces ya es como una dirección con la cual pues ya podemos conectarlo a un computador o a un servidor, que obviamente es lo mejor, lo más adecuado. Y si, por ejemplo, ustedes tienen un servidor o un computador con archivos, ustedes adquieren esa IP fija y obviamente configuran su computador para que desde esa IP se conecten a su computador. Usted desde cualquier parte conecta su IP, ingresa al computador, pues obviamente debe estar encendido, ¿no? O al servidor, ¿sí? Entonces es básicamente eso, el proceso de IP, es una dirección fija. El protocolo HTTP es el protocolo por el cual nosotros nos podemos conectar a internet, ¿cierto? Por eso digamos nuestras páginas todas tienen HTTP o HTTPS, que es otro protocolo más de seguridad que lo usan más que todos los sitios que tienen que ver con bancos o con transacciones o cosas por el estilo. La arquitectura web, dentro de esto hay un concepto muy importante que se llama cliente-servidor. Este concepto, muchachos, es un concepto que se usa para todos los proyectos web, ¿sí? Todo lo que se vaya a desarrollar para software web tiene que ver con el protocolo cliente-servidor, ¿sí? El protocolo cliente-servidor, ¿qué es? Es, digamos, la forma en que nosotros nos comunicamos con cualquier sitio web o cualquier software que exista en internet. Nosotros somos el cliente y pues obviamente el cliente se conecta desde cualquier dispositivo, computador, una tablet, un celular o un reloj, todo lo que tenga, cualquier dispositivo inteligente o bueno, que tenga conexión a internet va a ser el cliente. Incluso pues actualmente con todos, digamos, los dispositivos que existen, pues televisores, neveras, ellos también serían parte del cliente. Ese cliente, ¿cierto? Ese cliente lo que va a hacer siempre es enviar una solicitud a un servidor. ¿Listo? Entonces, ejemplo, usted está en su computador y va a buscar, no sé, quiere comprarse unos tenis. Entonces usted llega, digamos que ingresa a una página, Mercado Libre o Dafiti o en Google, y lo que usted busca, cuando usted pone zapatos, usted lo que hace siempre es enviar una solicitud, ¿sí? Una solicitud, una petición. En este caso, si usted está buscando, está enviando una petición de consultar, de tráigame. Y eso va a llegar a un servidor donde está almacenado
la aplicación o el software, donde está almacenado Mercado Libre, donde está almacenado lo que sea. El servidor a la vez almacena las bases de datos, o él tiene la conexión para la base de datos. Ya depende de la arquitectura que se maneje acá en la empresa. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, pero para simplificar la explicación, digamos que el servidor tiene almacenada aquí la base de datos, y o sea, la base de datos es donde está la información. Entonces, digamos, se dice tenis, no sé, tal marca. Entonces, esa es la solicitud que usted hace. Viene acá, él consulta, hace la consulta en la base de datos, y él organiza esa respuesta. ¿Sí? La organiza. Y esa respuesta que él organiza la envía nuevamente. ¿Listo? Entonces, esa respuesta nuevamente llega a su computador, y obviamente ya, digamos, el lenguaje, pues todos esos, digamos, en la página donde usted está accediendo, es la que se encarga de tomar esa respuesta y mostrársela al cliente. ¿Listo? Por eso, también tenemos acá, y es importante, digamos, aquí explicar un concepto adicional. Hay que explicar un concepto adicional muy interesante, que son los lenguajes de programación, ¿cierto? Entonces, dentro de este proceso de cliente-servidor existen dos tipos de lenguajes, o podemos clasificar nuestros lenguajes de programación en dos conceptos. Algo que se llama un frontend, un lenguaje frontend, y también un lenguaje backend. ¿Listo? Tenemos dos tipos de lenguajes. Ustedes pueden aprender lenguajes frontend, pueden aprender lenguajes de programación backend, o pueden aprender ambos. El concepto de ambos, o un desarrollador que aprenda ambos lenguajes, se llama un full stack, ¿sí? O sea, como que conoce de ambos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos lenguajes de programación frontend, que son los que se encargan de mostrarnos los formularios en nuestros dispositivos, ¿cierto? Entonces, dentro de frontend tenemos lenguajes de maquetación como HTML, como CSS, pero también tenemos lenguajes como JavaScript, que es como el principal o uno de los principales lenguajes frontend que existen, y todas los frameworks o variantes que puede tener ese lenguaje JavaScript. ¿Listo? Entonces tenemos lenguajes frontend que se ejecutan, y digamos que su tarea es mostrarle o interactuar con el usuario. Esa es la tarea de él. Pero también tenemos lenguajes backend que se encargan de interactuar con la base de datos que está almacenada en un servidor. ¿Listo? Entonces, y el lenguaje backend, obviamente, bueno, sí, está almacenado, de alguna manera está almacenado en nuestro servidor, ambos lenguajes, pero digamos que cuando accedemos a una página web, estamos ejecutando código frontend. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos estas peticiones, pues básicamente es la comunicación entre también estos dos. O sea que cuando yo voy a buscar los tenis, unos tenis para el Mercado Libre, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo realmente es enviándole esas solicitudes, y eso lo estoy haciendo por medio de un lenguaje frontend, HTML, con JavaScript, con CSS. ¿Sí? Por medio de ese formulario hago la consulta, y esos datos se los envío a un lenguaje backend, el cual se encarga, ojo a esto, el lenguaje backend se encarga de interactuar con la base de datos. O sea que en el lenguaje backend va a haber cosas como validación, va a haber cosas como creación de objetos a partir de clases, va a haber cosas como conexión a la base de datos, desde el código se conecta a la base de datos, va a haber cosas como consultar o crear una consulta para la base de datos. En este caso la consulta sería, no sé, tenis blancos o tenis tal, y ese mismo lenguaje backend, una vez consulte la base de datos, la base de datos le devuelve a ese lenguaje una respuesta, ¿sí? Y él lo que hace es enviarle esa respuesta al frontend, que es esto mismo que estamos hablando acá. ¿Listo? Entonces, el proceso cliente-servidor es este ciclo de vida. Aquí lo estoy mostrando, digamos, a nivel de lenguajes, bueno, a nivel de lenguajes de programación, pero obviamente es este mismo que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces usted dice, no, es que a mí me gustan más los lenguajes frontend. Entonces hay gente que se especializa en solamente frontend, hay otros que se especializan netamente en backend, o hay algunos que se especializan en ambos. ¿Listo? Sabe hacer frontend y sabe hacer backend para un mismo proyecto. ¿Listo? Entonces ese protocolo o esa arquitectura, pero cliente-servidor, es obviamente la más usada por la simplicidad. Y bueno, no sé si algún día vaya a existir una variante, creería que sí, de pronto algo que cambie o modifique eso, pero por el momento eso es.
Entonces aquí nos habla el cliente, pues ya sabemos que son cualquier dispositivo, que se conecte a internet. Y el servidor, pues ya sabemos que es donde está la información, donde se almacena y donde se procesan las solicitudes que hace el cliente, ¿cierto? Solicitudes como qué, como consultar, como crear, como eliminar, como actualizar. Hay un concepto, obviamente, que ustedes van a ver en algún momento en programación, que se usa mucho, que se llama el CRUD, ¿sí? El CRUD básicamente son como las tareas que nosotros podemos hacer entre un frontend y un backend, ¿sí? Pueden existir otras, sí, pero digamos que las básicas o primordiales son estas tareas. O sea, desde un frontend yo puedo hacer estas 4 tareas, que es un concepto en inglés que se llama create, ahí se me fue mal, se llama read, update y delete, ¿sí? Esas 4 tareas que se le conocen como CRUD es crear, leer, que sería como la consulta de los tenis, leer, modificar y eliminar. O sea que yo puedo, desde un cliente en un software, puedo crear un usuario, puedo consultar unos tenis, puedo modificar mi usuario o puedo eliminar mi usuario o puedo eliminar un producto, algo así. Entonces eso es básicamente lo que se hace, o digamos como lo básico que se hace muchas veces en los proyectos, es aprender a hacer CRUDs, ¿sí? Es como el primer paso en el desarrollo, aprender a crear, eliminar, modificar, ¿sí? Y consultar. Entonces eso es lo que se puede hacer. Entonces la arquitectura cliente-servidor, bueno, acá nos explica nuevamente lo mismo. Los clientes por medio de internet se comunican a un servidor, el cual pues tiene la base de datos donde está la información, ¿cierto? Ahí nos está diciendo que existen las respuestas, bla bla bla, ¿sí? Hay varios ejemplos acá. Bueno, por ejemplo esto, un inicio de sesión o un login, eso es una consulta. Cuando nosotros vamos a iniciar sesión en algo, nosotros estamos enviando esa consulta, que le estamos enviando que el usuario y la contraseña, para preguntarle a él si esos datos están bien. Si están bien, él me va a volver una respuesta correcta y me la va a mostrar, y lo que va a hacer aquí el frontend es permitirme pasar a la página siguiente, digámoslo así. Pero si yo envío los datos mal, él me va a enviar una respuesta incorrecta, y pues aquí el frontend se va a encargar de decirle o de mostrarle el error para que se corrija. ¿Listo? Todo eso se hace gracias al protocolo HTTP, o sea que la información viaja por el protocolo HTTP. ¿Listo? Bueno, miremos acá, dice introducción a las tecnologías para el desarrollo web. Bueno, aquí ya habla un poco de lenguajes, aquí en esta parte. Entonces, lo que les decía, tecnologías frontend, aquí está. HTML5, que ya hemos visto varias clases de eso. Dentro de, por ejemplo, HTML5, que fue una evolución de de una versión de alguna manera viejita de HTML, se ingresaron cosas o se agregaron cosas como Canvas, que me permite a mí dibujar imágenes y formas, ¿sí? El Canvas fue básicamente como una respuesta bueno, pues yo creo que sí, pues no fue una respuesta, pero sí fue un cambio a crear sitios web con algo que yo creo que todos se acordarán de alguna manera, algo que se llamaba Flash. Flash fue un lenguaje o un programa que lo hizo una empresa que se llamaba Macromedia, la cual Flash se creó, inicialmente era para hacer como juegos, cosas como animadas, ¿sí? Él tenía un lenguaje de programación porque se podía programar ciertas acciones. No me acuerdo, era algo parecido a JavaScript, pero no me acuerdo ahorita el lenguaje. Y esa empresa Macromedia la compró después Adobe. Adobe siguió trabajando con Flash, y realmente digamos que mucha gente lo que hizo con Flash fue empezar a crear páginas web. Se popularizó mucho la creación de páginas web con Flash porque permitía crear muchos elementos dinámicos muy bonitos, ¿sí? Que obviamente en el momento HTML no hacía eso, porque para HTML solamente era campitos y colorcitos y ya, cosas por el estilo. Pero digamos que el declive de Flash fue cuando Apple, ¿cierto? Sacó, digamos, un comunicado donde ellos decían que iban a dejar de dar soporte a Flash. O sea, en todos los dispositivos de Apple no iba a funcionar ningún sitio web que tuviera Flash. Entonces eso automáticamente se fue al piso, o sea, Flash dejó de funcionar, y era por un tema de una vulnerabilidad de seguridad, ¿sí? Algo de seguridad que
se pueda, digamos, como colar ahí en el tema de las páginas web. Entonces, eso fue el principio del fin de Flash. Flash fue cayendo hasta que ya realmente Flash actualmente pues no existe, o no existe ningún sitio con Flash, y ya no ni Apple ni ningún otro sistema operativo permite visualizar algo con Flash. La respuesta a eso fue creación de Canvas, donde HTML me permite a mí crear dibujos, cosas por el estilo. Pues no es lo mismo, pero pues digamos que sí hay muchas cosas que se pueden hacer con Canvas. También tenemos almacenamiento web, en donde por ejemplo nosotros podemos guardar localmente en nuestros navegadores, que eso lo hacen casi también todos los proyectos. Se guarda en nuestros clientes cierta información que obviamente no sea digamos comprometedora, o sea, cosas como contraseñas y eso no se puede, pero sí se puede guardar cierta información que se guarda en nuestros navegadores, perdón. Por ejemplo, cuando usted inicia sesión en Facebook y usted cierra el navegador y vuelve y lo abre después, y todavía usted puede ingresar normalmente a Facebook, eso es porque se guardan ciertas cosas en el navegador que permite tener todavía algo que se llama una sesión iniciada, ¿sí? Pero esas sesiones también se acaban después de cierto tiempo. Entonces eso, por ejemplo, es una información que está acá y no tiene que volver a poner el usuario de contraseña para saber si usted, digamos, para saber nuevamente si es usted, ¿listo? Sino que después de cierto tiempo es que ya pide nuevamente eso. Los web walkers, esta parte creo que no la he trabajado. Dice que es habilita un script que sigue ejecutándose en segundo plano cuando se abre una página web y se usa principalmente en sitios con capacidades sin conexión. Hace que las páginas estén disponibles sin conexión y permite el uso de notificación. Bueno, digamos que es como conservar el sitio, es como si, digamos, aquí se desconectara, pero yo pudiera seguir interactuando con esto, ¿sí? O sea, es más que todo para los sitios sin conexión. Y el WebSocket es algo muy interesante también. Un WebSocket es una comunicación, como lo dice acá, bidireccional. Entonces, volviendo acá al tema del cliente-servidor, ¿cierto? Yo siempre, digamos, siempre la interacción empieza, o casi siempre, digamos la mayoría de las veces, la interacción entre ellos dos, entre un cliente y un servidor, siempre va a empezar por el lado del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente puede hacer alguna de estas acciones. Puede crear, siempre va a empezar así, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, y pues ahí es donde está la respuesta del WebSocket? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero crear, ¿sí se puede decir? Quiero crear un chat quiero crear un chat, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él le habla a, digamos, Pedro le quiere hablar a Juan, entonces Pedro le envía un mensaje, ¿cierto? Pero entonces aquí está el problema, ¿cómo hace Juan para saber que le escribió algo? ¿Sí? Hay un problema porque el servidor, recuerden, siempre las peticiones empiezan por el lado del cliente. Entonces, para eso Juan tendría que estar actualizando constantemente la página, y al actualizar tendríamos que crearle un código que le diga, consulte el servidor para ver si hay un mensaje nuevo, ¿cierto? Pero entonces él tendría que estar, actualice. O en el lenguaje frontend se debería crear un código que se esté ejecutando constantemente, cada 5 segundos, cada 10 segundos, se esté consultando constantemente a ver si hay algún mensaje para él acá, ¿cierto? Donde se almacenan los mensajes. Pero el problema de esos mensajes, de una función que esté consultando constantemente, es que esa función va a llenar la memoria y muy rápidamente el navegador se va a volver muy lento, porque usted está constantemente enviando y eso va almacenando y se va volviendo muy complejo, y digamos que es una perdedera de recursos, ¿cierto? O un desgaste de recursos, porque digamos que de 100 veces, digamos, le respondió que si hay un mensaje y le volvió un mensaje, o sea, 99 le dice no hay mensaje. Entonces, esto se vuelve un problema, ¿cierto? O existe un problema ahí, y es cómo comunico a estas dos personas si quiero un chat. Entonces, ahí es donde existe los WebSocket, que dice que es una comunicación bidireccional. Básicamente, un WebSocket es como un canal que yo creo especialmente para cuando existe un chat. Entonces, cuando usted está en WhatsApp, por ejemplo, o está en Facebook, que usted está hablando con alguien específicamente,
se crea, esos son WebSockets, son comunicaciones bidireccionales, donde el servidor tiene la potestad de, si detecta que ha llegado un mensaje nuevo, automáticamente él dispara una notificación hacia el otro lado, ¿sí? Pero eso tiene que hacerlo en un, como digámoslo así, como en un algo especial, que es como un canal que se crea, que se llama, entonces sabemos que se llama WebSocket. Entonces el WebSocket es para eso, es para esas comunicaciones bidireccionales, donde necesitamos que, en pocas palabras, nuestro servidor también, en algún caso dado, inicie una notificación hacia el cliente. O sea, que no siempre sea el cliente el que inicie, sino que en algún caso también sea el servidor el que inicie. Y eso pues actualmente se usa mucho en qué, por ejemplo, que le llegan a usted notificación al celular, ¿sí? Si no tuviéramos una tecnología así, pues le tocaría no estar entrando al celular y estar abriendo WhatsApp para consultar, ¿sí? Pero no, nosotros tenemos celular y el celular llega una notificación solita. O usted está en el computador y pum, le aparece una notificación, por ejemplo, en Facebook. Tal persona ha agregado una historia, o ha agregado una foto, o ha cambiado, o no sé. Entonces, eso es una especie de WebSocket, o es una conexión WebSocket, donde el servidor tiene la potestad de enviarle a usted una notificación sin usted pedirla, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso es una tecnología WebSocket. Tenemos CSS, que ya hemos visto bastante el tema, JavaScript, que pues lo estamos viendo los lunes, y con el otro grupo pues ya estamos viendo también otras cosas con la sesión de ellos, ¿sí? Bueno, acá hay diferentes frameworks. ¿Qué es un framework de programación? Un framework, muchachos, es, digámoslo así, una especie de lenguaje que se crea a partir de un lenguaje como tal. ¿Listo? Se le conoce más que todo, puede ser como una herramienta, pero digamos que es casi como un lenguaje, porque muchas veces uno dice, ah, usted sabe programar en tal cosa, y eso es un framework, entonces es como un lenguaje. Solamente que los frameworks son herramientas que ya tienen mucho código hecho, entonces es mucho más fácil de trabajar. O a veces no tanto lo fácil, sino que ya tienen tanto código hecho que ya se permite hacer cosas más complejas, ¿sí? Sin tanto tema. Entonces, por ejemplo, JavaScript tiene muchos frameworks, tiene frameworks, incluso JavaScript tiene un framework que se llama Node, que me permite hacer comunicación con el servidor. O sea, un lenguaje frontend me permite comunicarme con un servidor, ¿sí? Eso lo puedo hacer por medio de Node.js, que usa tecnología. JavaScript usa otras tecnologías como Python, usa creo que C++ para poder ejecutar, pero pues digamos que todo el mundo lo conoce como un lenguaje JavaScript que permite comunicarse con un servidor, que eso hace unos años atrás pues era ilógico pensarlo. ¿Listo? JavaScript tiene otro lenguaje, otro framework. Básicamente casi todo lenguaje actualmente tiene frameworks. Python tiene frameworks, JavaScript tiene frameworks de frontend, PHP tiene frameworks, C# tiene frameworks, Java tiene frameworks, ¿sí? Entonces hay muchísimos frameworks, o sea que se expande la cantidad de lenguajes que existen y de frameworks. ¿Listo? Y actualmente yo creo que casi toda empresa actualmente trabaja con algún framework, ¿sí? Yo creo que es muy rara la empresa que trabaje con un lenguaje netamente nativo. Ya sería de pronto un proyecto antiguo que ya está hecho en cierto lenguaje, o sea en Java por ejemplo, o en C#, y no necesiten framework, porque pues obviamente el framework facilita muchas cosas, tiene muchos temas también de seguridad, aplican mucha arquitectura, muchos patrones dentro del framework, entonces es como mucho más seguro, mucho más, digámoslo así, de mejor calidad en muchas cosas, y pues ya le deja al usuario, al desarrollador, herramientas mucho más rápidas para hacer un proyecto. ¿Listo? Lenguaje del servidor, entonces por ejemplo Node.js, Kotlin, que es para parte móvil, Ruby, PHP, pues obviamente hay otros más. Framework de backend, entonces por ejemplo Laravel es un framework de PHP, Django es un framework de Python, y Ruby on Rails es un framework de Ruby, ¿sí? Aquí por ejemplo están nombrando un ejemplo de framework de cada uno. Eso ya es arquitectura orientada a servicios, ¿sí? Aquí porfa para que lo lean. Lo que es SOAP también, eso es como es una forma de comunicación. La parte de REST, y obviamente dentro de la REST la parte de REST API. ¿Qué es ese tema de la REST API? ¿Qué es eso de SOAP y qué es eso de REST? ¿Sí? Entonces para eso les voy a poner un pequeño ejemplo.
con este mismo sistema de cliente-servidor. Hagan de cuenta que ustedes tienen un backend. Ustedes han desarrollado acá un software, o sea, han desarrollado una base de datos, han desarrollado un backend para un proyecto, por ejemplo, para consultar, ¿qué les digo yo? Espérenme que no estoy hallando un ejemplo. Listo, digamos, ustedes crearon un proyecto para un almacén de zapatos, ¿sí? Ustedes tienen todo el backend hecho. Bueno, y tienen su página, tienen aquí. Y digamos que el proyecto es ese, es una empresa de zapatos, los contrataron ustedes para hacer el software. Ustedes hacen pues obviamente el respectivo backend, donde va la información de los zapatos, de los clientes, los pagos. Obviamente ustedes también hacen el frontend, ¿cierto? Donde la persona puede interactuar. Listo, hasta ahí pues todo normal, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, yo puedo desarrollar aquí el backend. Por ejemplo, yo puedo desarrollar aquí el backend en cualquier lenguaje. Espérame que no me deja escribir. Aquí en cualquier lenguaje. Entonces digamos, ay, ¿qué pasó? ¿Será ese? Sí. Entonces digamos, ustedes desarrollaron el backend en PHP, o lo desarrollaron en Java, o lo desarrollaron en C#, o sea, en lenguajes backend o en alguno de los frameworks que ya hemos hablado, ¿cierto? Listo. Entonces, ustedes han desarrollado el backend en alguno de estos lenguajes. Y aquí ustedes desarrollaron el frontend, pues ya sabemos que, digamos, muy probablemente en HTML, con CSS y con JavaScript, ¿sí? O algún framework de JavaScript, o algún framework de CSS, porque CSS también tiene frameworks. HTML no tiene framework, no creo, hasta donde yo sé, no. Listo. Entonces ustedes desarrollan el proyecto. Pero entonces, en unos años, la empresa los vuelve y los contacta a ustedes, ¿cierto? Entonces le dice, es que me llegó un nuevo cliente, digamos. Llegó un nuevo cliente. Y el cliente tiene una empresa, por ejemplo, el Éxito. Digamos, se le dice, es que el Éxito quiere hacer una alianza comercial con nosotros. Ellos quieren ofrecer nuestros productos en la página de ellos, que eso incluso ya existe, ¿sí? No sé cómo lo trabajarán, pero existe. El Éxito vende productos de terceros. Entonces, ellos dicen, listo. Y nosotros, pues obviamente, como ustedes desarrollaron el proyecto, ¿cierto? Cliente servidor acá, con su frontend y backend. Entonces ellos le dicen, yo ahorita quiero que, ¿cómo hago? Pues le diré al cliente a usted cómo hago para entonces mandarle la información a ese cliente, al Éxito. Entonces ahí se les crea a ustedes un problema, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, yo manejo el backend, o sea, yo tengo la información del backend, ¿sí? Yo tengo esta información, pero yo tengo mi frontend, no sé cómo es el frontend de ellos. Entonces ahí está el dilema. Y obviamente también hay un problema porque ustedes dicen, bueno, pues yo le puedo dar acceso, pero, o sea, pues obviamente hay otros temas que yo tampoco puedo darle acceso a esa persona, como por ejemplo acá se maneja facturación, inventario. Yo no puedo dejar que el Éxito, digamos, le meta mano a todo el software y ellos manipulen la información como quieran, ¿sí? Entonces ahí hay un problema, ¿cierto? Y se vuelve un problema porque digamos que llega un cliente, llega otro, ¿no? Entonces a ese problema existen los SOAP, ¿sí? O los REST, que pues actualmente son los más usados, los REST. ¿Qué es eso de SOAP? Dice acá, por sus siglas, Protocolo Simple de Acceso a Objetos. Se define como un protocolo o reglas estándar que se creó principalmente para permitir la comunicación entre las aplicaciones que estaban desarrolladas con diferentes lenguajes y además que reposaban en distintas plataformas tecnológicas. Por tener la naturaleza de un protocolo, existen reglas integradas que aumentan la complejidad y la sobrecarga en los servidores. Bueno, y aquí hay otras cositas. Entonces, adicionalmente, el envío de una solicitud de datos a una API de SOAP se puede administrar a través de cualquiera de los protocolos de la capa de aplicación, por ejemplo el HTTP. Y obviamente el formato más usado es el XML. En el REST, que digamos es como una versión o es como una propuesta un poco mejor o más moderna,
Dice, por sus siglas en inglés, es Representation State Transfer, que traduce transferencia de estado representacional. Se define como un compendio de lineamientos que se ajustan a las necesidades de los servicios web y especialmente a la aplicación móviles con la velocidad de transmisión, bueno, bla, 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 API REST, ¿listo? Básicamente, una API REST es una forma en que yo puedo, a partir de mi proyecto, crear unos puntos, digámoslo así, voy a volver aquí un poquito la flechita, es crear como unos puntos de acceso, ¿sí? Entonces yo voy a crear unos puntos de acceso y esos puntos de acceso se le conocen como el nombre de API, que puede ser usando SOAP o usando REST, ¿sí? Básicamente. Esos puntos de acceso, ¿qué son? Son unos puntos que yo configuro para que yo, o sea, o ustedes como desarrolladores, sepan, digamos, que si él se va a conectar a este punto, que yo estoy dándole el acceso a este punto, él acá, por ejemplo, les pongo un dato, aquí va a tener la información de los productos, ¿sí? Acá. Este es un punto de acceso donde da la información de los productos. Digamos que aquí da la información de, no sé, por ejemplo, de cantidades, o sea, de inventario. ¿Sí? Digamos, aquí hay cantidades. Aquí, por ejemplo, yo puedo dar información, o bueno, no solamente es dar, porque también puedo recibir. Puedo recibir pedidos, por ejemplo. ¿Sí? Acá, pedidos. Y por ejemplo, acá puedo recibir, no sé, devoluciones. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir que una API? Una API yo la configuro y le digo a él qué quiero, para que obviamente el cliente externo, como en este caso sería este almacén, no tenga acceso a todo, sino solamente a lo que yo configure. Entonces ya el cliente dice, ok, ya usted le da a la API, incluso en muchos de esos datos se arma una documentación, se le entrega al cliente, ¿sí? Y el cliente dice, bueno, listo, es que si yo me consulto esta API, entonces ya sé que él me va a enviar la información de los productos, o sea que se vuelve el mismo sistema cliente-servidor, pero ya me comunico a una API, que es diferente acá, porque aquí digamos que el cliente tendría acceso al servidor y por ende a la base de datos. Aquí no, aquí digamos que yo creo unos puntos de salida o de comunicación, unos puntos de comunicación con este cliente, que es un cliente externo. Entonces el cliente ya configura todo eso y dice, bueno, es que en la página del éxito yo quiero mostrar todos los productos que vende esta tienda. Entonces él usa esta API para consultar los datos, igual que acá, y obviamente él consulta y la consulta automáticamente está configurada para devolverle ya cierta información. Que es que yo quiero conocer si existen disponibles de la cantidad, entonces lo mismo, tan y tan. Bueno, alguien llegó a la página del éxito y compró, entonces le está enviando desde acá un pedido y él aquí ya está programado, eso ya lo hacen los desarrolladores, ya programa, entonces él le dice, bueno, es que para un pedido, por ejemplo, yo necesito que por favor, ustedes de la página del éxito, yo necesito que por favor me diga, por ejemplo, el código del producto, necesito que me diga la cantidad y necesito que me diga, por ejemplo, los datos del cliente, los datos de usuario. O sea, dentro de los datos de usuario estarían cosas como, por ejemplo, el nombre, pues aquí lo resumo, ¿no? Pero digamos el nombre, la dirección, todo eso, ¿sí? Entonces, él le envía estos datos y él aquí ya eso está programado, o sea, la API uno la programa, está programado pues para que reciba esos datos y si están bien los datos, pues los procese en la base de datos, ¿cierto? Entonces, para que resten las cantidades y bla, bla, bla. O lo mismo con la evolución, entonces con la evolución pues sería el código del producto, cuál fue el usuario, de pronto el número de factura y así sucesivamente. Entonces, una API es como una puerta que yo creo para que los usuarios se conecten. Obviamente eso tiene protocolos, no es que cualquiera pueda ingresar. Hay APIs que son públicas, que son, digamos, abiertas, y hay APIs que obviamente la gran mayoría son APIs privadas. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un programa para Netflix, alguna extensión, algún complemento. Yo puedo buscar la API de Netflix y mirar qué información tiene. O yo quiero hacer una página web donde me traiga información de YouTube.
Entonces yo busco la API de YouTube. YouTube tiene API, Google tiene API, Netflix tiene API, WhatsApp tiene API. ¿Qué otro? TikTok debe tener API, ¿sí? Entonces, la API, uno al leer la documentación es donde le dice usted qué puede traer de ahí y qué no puede traer de ahí, ¿sí? Pues obviamente, porque yo como cliente externo, pues puedo mirar qué información hay y qué no, y qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, actualmente el mundo, digamos lo globalizado, trabaja mucho con el tema de APIs, ¿sí? Entonces, a esto obviamente, digamos casi todas las empresas, a excepción de que sea un software como muy personal, pero digamos que esas empresas que son comerciales, eh, trabajan es con APIs, o sea, se desarrollan es una API para que otros clientes lo hagan. Por eso ustedes pueden, por ejemplo, conectar Google con cualquier plataforma, o por ejemplo, usted puede, ¿qué le digo yo? Bueno, sabes que hay infinidades de cosas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes buscan API YouTube, ¿sí? Miren, él les envía acá a la página de YouTube. Aquí hay unos protocolos de APIs, aquí les va a decir cómo, pues obviamente ellos van a pedir aquí como un registro, bla, 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 ¿sí? Entonces, incluso iba a ir precisamente acá, iba a buscar y aquí alcancé a ver ejemplos. Vamos a ver si me trae aquí algún ejemplo, ¿sí? No, creo que no hay como muchos ejemplos. Bueno, acá están algunos lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, scripts, aquí están, bueno, esto es documentación. Por ejemplo, aquí está cómo hacer búsqueda. Realmente casi que las APIs le dicen a usted cómo tiene que, le da ejemplos para usted saber cómo usar la API, porque obviamente ellos son los que crearon la API y le dice qué datos pide para hacer X o Y cosas, ¿sí? Hay APIs gratuitas, hay bastantes APIs gratuitas, incluso hay una API que yo usé bastante cuando estaba en formación presencial, que se llama Poke API, es una API de Pokémon, ¿sí? Esa es una API para uno practicar. Incluso hoy con el otro grupo estamos empezando a ver algo de peticiones JSON que tiene que ver con esto, ¿sí? Pero un segundo, que esto no tenía propaganda. Bueno, aunque como es gratis, pues por ejemplo, esto es una API, miren, esta es información de una API. Él me dice aquí cómo consultarla, ¿sí? Por ejemplo, acá o sea, es una documentación muy básica, pero pues me sirve. Por ejemplo, acá me dice que cómo puedo traer yo por ejemplo, a Pikachu. Puedo consultar a Pikachu y aquí está la información de Pikachu. Se dice, bueno, pero ¿qué es todo esto? Pues la información es la que yo consultaría en un servidor, pero como le estoy diciendo, ya los de la empresa, o sea, los de la empresa me dicen qué me puede mostrar, ¿sí? Obviamente ellos aquí no me van a mostrar por medio de esta consulta, por medio de la consulta de esta API, pues puedo traer esta información, pero ya la empresa que se encarga de desarrollar esa API, pues ellos son los que miran qué me permiten mostrar o qué no, ¿sí? No toda la información de ellos está acá, solamente la que ellos permiten. Entonces, una vez yo consulto eso, pues lo que yo hago es devolvérsela al frontend y el frontend ya organiza. Entonces, esta es una información que ya la puedo volver a un frontend o yo puedo consumirla, consultarla y esto yo ya lo organizo. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo cosas como, por ejemplo, ya te doy la palabra. Por ejemplo, el nombre, por ejemplo, bueno, el nombre, las habilidades, por acá hay una parte de las imágenes, de las habilidades y así sucesivamente. Cuéntame, Cindy. ¿Me vas a preguntar algo? No, profe, sino que me apareció acá que la llamada se va a finalizar en 4 minutos. Sí. Ay, ya 4 minutos. Bueno, para terminar, existe la página de datos abiertos, ¿cierto? Que la podemos ver en algún momento. Mire, SOAT API. Ellos tienen ahí muchos datos gratuitos que recogen y se pueden consumir. Bueno, para terminar, me faltó la parte del diagrama diagrama de despliegue, ¿no? En el material no estaba. Yo no vi aquí nada del material de eso. Pero básicamente el diagrama, muchachos, es lo que yo les decía a ustedes. El diagrama de despliegue es hacer un diagrama como este donde ustedes tienen que poner la arquitectura de su proyecto. Básicamente, miren que la arquitectura de un proyecto es cliente-servidor. Cliente, servidor. ¿Sí? Ahí está la arquitectura. Entonces, el diagrama de despliegue ustedes lo pueden colocar de esta manera.
no hay tanto cosas físicas, de pronto en algunos casos se requiere cosas ya de distribución, pero es como la forma en que se va a comunicar. Entonces el protocolo, el modelo más usado, como ustedes están viendo incluso acá en los ejemplos, son ejemplos de diagrama cliente-servidor, y en el caso de ustedes también va a ser cliente-servidor. Sí, miren, ese es el diagrama de despliegue. Entonces aquí estaría básicamente la solución al problema. Bueno, otra cosa antes de que se nos acabe la sesión es que tienen que desarrollarlo con un ejercicio. Espérenme porque ya se me está sacando el tiempo y me alargué. Entonces, acá en la evidencia, donde ustedes tienen que presentar la evidencia, espérame que ingrese rápidamente. Acá sería mapa conceptual. Aquí, o sea, donde ustedes van a presentar la evidencia, donde entran ustedes a presentarla, acá le dan clic aquí, ¿sí? Donde entregan a presentar, aquí le dan clic y descargan el archivo RAR, y aquí en el archivo RAR pero aquí no está el caso de estudio. No, entonces creo que no hay caso de estudio. Entonces solamente presenten el taller acá, el mapa conceptual, el foro, y acá presenten solamente el diagrama del proyecto de ustedes. ¿Listo, muchachos? Ya se ha terminado la llamada, entonces nos hablamos. Cualquier cosa me preguntan por el chat o algo, pero básicamente entonces mapa conceptual sobre el ciclo de vida, foro, y acá el diagrama explique el proyecto de ustedes. ¿Listo? Quitemos lo del caso de estudio. Bueno. Vale, profe, gracias. Listo, muchachos. Bueno, Nos estamos hablando entonces, y cualquier cosa nos hablamos el lunes, y cualquier duda que tengan me preguntan. Bueno. Listo, muchachos. Que estén bien, entonces nos hablamos. Chao.